El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bueno que estoy con ustedes otra semana más. Recuerden, los viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 9, a través de este mismo canal, la telecadena CTNI de la iglesia La Senda Antigua. Y durante la semana pueden entrar a la página de Alerta Cristiano, donde ponemos luego el programa grabado en YouTube. Hoy tenemos un programa, adivinen, bien especial, como siempre digo. La gente se ríe porque yo digo, para Eduardo, este es el programa más especial, porque este es el presente. Para los que no me conocen, Eduardo García Resach, abogado, casado ya por 46 años con una señora que se llama María Estela Ojeda, que me dio la dicha de ser papá de 3 hermosos varones, y tengo 3 nietos, y pidiéndole al Señor más nietos, pero el Señor como a veces como que se aguanta. Y ahora lo que estoy teniendo son nietos de amigos, hijos de amigos a quien quiero mucho como hijos. Vamos a comenzar haciendo una lectura de la palabra bien breve, como siempre hacemos. Y vamos a leer de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 3, que dice: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Como siempre hacemos, es una palabra que usamos como ancla, no siempre tiene pertinencia con el tema, pero como Dios se las sabe todas, casi siempre en el programa la palabra brilla y sale en la conversación que tengo con mis invitados. Pues amigos, hoy tengo a una hermana a quien aprecio, quiero, amo mucho y la quiero también como una hija. Cuando ustedes vean, pues verán por qué digo que es hija, porque yo creo que le llevo más de 30 y pico de años. Es la joven senadora Joan Rodríguez Bebe. Joan, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Eddie, por invitarme a tu programa. Es la primera vez que estoy aquí, así que estoy súper contenta. Sea. Y quiero pensar que va a ser la primera vez de muchas. De muchas. Si me dejas a mí, te traigo toda la semana. Ustedes no tienen una idea, como habíamos tratado, pero como senadora que es, pues tiene su calendario lleno. La última semana tratamos, pero se le apareció una sesión legislativa, así que imagínense. Estamos trabajando, pues, trabajando de verdad. Hay mucho trabajo. Y entonces, queremos que ustedes conozcan un poquito más de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Definitivamente, senadora, ha brillado, no lo podemos negar porque todos lo sentimos y nos sentimos felices de que nos esté representando con la dignidad que lo estás haciendo a los cristianos, a los creyentes. Y cuando digo cristiano, digo a todo el que cree en Jesucristo. Yo no distingo entre cristianos y católicos. Para mí, todos tenemos el apellido cristiano. Así que, Joan, yo quisiera tocar tantos temas contigo, pero lo primero que quiero preguntarte es, a tan temprana edad, ¿qué te hizo entrar a la política? Bueno, esa pregunta cada vez que me la hacen, tengo que un poco, ¿verdad?, repasar ese momento, porque fue algo realmente circunstancial, o sea, no fue algo planificado. No se trató de una meta que yo tuviese años atrás, sino que simplemente en el derrotero de la vida, mientras
criaba a mis hijos, tengo 2 hijos pequeños, mientras estaba realizando diferentes tipos de proyectos, uno de ellos un video podcast que se llamaba Religión con Calle. Sí, me acuerdo. Y con ese programa tenía que estar continuamente discutiendo asuntos de interés público, de interés social, que tocaba también asuntos de la política puertorriqueña. Pues tuve la oportunidad de entrar en contacto con algunos de los directores de Proyecto Dignidad, entre ellos está usted. Sí. Así que en ese momento comenzó en mí, yo diría, un cuestionamiento, tal vez una inquietud respecto de si yo debía hacer un poquito más. Aportar. Un poquito más, ¿no? Más allá de tener esa oportunidad de dirigirme al país a través del video podcast. Sí, porque tú tenías un gran programa. Yo estuve y me encantó. Era un programa que duró aproximadamente 1 año, era, ¿verdad?, muy bien visto, tenía muy buen público, buen alcance. Y bueno, pues nada, el asunto fue que en medio de esas circunstancias de la vida surge Proyecto Dignidad. Y entonces, pues nada, ahí se fue sembrando en mí esa inquietud. La realidad es que yo estudié ciencias políticas en bachillerato, siempre me ha gustado la política en el sentido más amplio del término político. No me refiero a la política partidista. De hecho, nunca he sido miembro, excepto cuando ya formalicé con Proyecto de Unidad, no había sido miembro de ningún otro partido en Puerto Rico. Así que no tenía un partido como casa política. Era totalmente libre. Fue un primer paso en el vacío, como quien dice. Literalmente. Y obviamente lleno de fe. Definitivamente. Nunca se me va a olvidar esa última entrevista que le hice a usted y al licenciado Juan Manuel Frontera, que yo decía, ¿cómo esta gente piensa que va a lograr quedar inscrita en tan poco tiempo? Y, ¿verdad? Y me recuerdo que tenía un vestido verde y yo decía, bueno, como este vestido, no podemos perder la esperanza. Y en efecto, así fue. Así fue, y esa inquietud que había en mí pues continuó palpitando. Entonces tuvimos un diálogo, yo diría informal, sobre la posibilidad de que yo me integrara al equipo de Proyecto Dignidad, y todo después de ahí fue verdaderamente como un proceso orgánico, natural, como haber llegado a tu casa, ¿no? Te pregunto, senadora, ¿alguna vez habías tenido la disyuntiva de, ay no, yo no puedo meterme en la política porque eso es feo? Esta cosa que se nos había inculcado de que la política es cosa del diablo, de que eso hace daño. En mi caso, no. No. En mi caso, no. Yo ese dilema nunca lo tuviste. No habitó en mí. De hecho, yo siempre he visto la política, obviamente, a la luz de las propias enseñanzas de la Iglesia Católica, en mi caso, ¿no? Como católica. Claro. Y lo que siempre, digamos así, retumba en mi mente es que la política es una de las expresiones más altas de la caridad, porque la política está al servicio de los demás. Correcto. Así que todo lo contrario, la política es un espacio para servir, es un espacio para darse, es una oblación. Y yo lo puedo decir con toda certeza, porque en mi caso personal, siendo mamá de 2 niños pequeños, en una vida, pues diríamos, tranquila, en el espacio de mi privacidad, pues hasta cierto punto, cuando tú estás en una comodidad, ¿verdad?, llegar a la política, decidir dar ese salto, realmente puede constituir incluso un sacrificio. Claro. Un sacrificio personal, en términos de que se convierte uno en una figura pública, uno deja atrás un espacio de intimidad que es bien valioso, uno sacrifica tiempo con sus seres queridos, uno se expone también a ataques que son infundados, que son injustos, porque la política es dura. Hay una cara dura de la política, sobre todo la política partidista, que empaña realmente el valor intrínseco que hay en el hacer buena política. Correcto. Así que yo, cuando lo analizo y lo veo desde esa perspectiva, que lo he visto así siempre realmente, por lo menos desde que tengo uso de razón, pues no confronté ese dilema. Todo lo contrario, creo que dentro de este proceso político, lejos de alejarme de mi fe ha aumentado. Se ha fortalecido. Ha sido dentro de este proceso no solamente un camino político, sino también un camino espiritual, un camino de fortalecimiento en el espíritu y de la fe en el Dios Todopoderoso. Háblame, ya que tocaste el tema de la fe
A mí me gusta en este programa que la gente conozca un poquito de la intimidad que la gente desarrolla con Dios. ¿Cómo tú describirías tu relación con Dios? Wow, pues Dios es mi todo, ¿no? Es mi amigo, es mi padre, es mi baño de lágrimas, es mira, también mi bálsamo, mi alegría. Yo converso con Dios todo el tiempo, desde las cosas más frívolas, porque hay cosas frívolas que le cuento, con las que hablo, que hablo con él y le cuento, hasta las cosas más serias y profundas, ¿no? De la intimidad de un ser humano. Así que como toda relación humana, que para que exista debe ser cultivada, pues también así ocurre con la relación con Dios. Y en ese sentido, pues exige, ¿no? Esa relación exige de un mantenimiento, sí, ¿no? Sí. Un mantenimiento que se puede dar de diferentes formas. Hay diferentes formas de hablar con Dios, de alabar a Dios, de implorar a Dios. Así que realmente Dios está presente en mi vida en cada segundo, en cada espacio, con mis defectos y mis virtudes, claro. ¿verdad? Y yo soy consciente que Él me ama como soy, que me protege y me cuida. Y a Él, pues obviamente recurro para seguir andando en estos En el caso de tu familia, ¿has tenido el apoyo de yo conozco a tus viejos, Sí. bellísimas personas, ¿se han mantenido contigo en Sí. este reto? Sí, el apoyo contundente. Gracias a Dios mis padres están vivos. Sí. Tengo 2 hermanos que también están, ¿verdad? Somos una familia muy unida, muy cercana. Y sí, todos están, digamos así, todos están on board. Todos están conmigo en el barco. Tú tienes un varoncito de 7 y una nena de 5. Cumple hoy 5 años. ¿De verdad? Bueno, cuando saque el programa Dios ya la habrá pasado, bendiga pero hoy es su mucho. cumpleaños. Dios la bendiga. ¿Te hacen preguntas? ¿Ellos han notado la diferencia en tu vida? Bueno, ellos no comprenden del todo realmente lo que yo hago, Ajá. pero a grandes rasgos entienden que estoy en la política, saben que soy senadora y que estoy trabajando para proteger a los niños. Qué bien. Así es qué como bien. yo se los explico a ellos. ¿No los has llevado al Senado? A mi oficina han ido. Ah, ok, Sí, qué bien. así que yo diría que desde elementalmente eso es lo que, ¿verdad? Lo que comprenden. tremendo. Mamá trabaja en política y trabaja para proteger los niños, ¿verdad? Porque yo le explico, ¿no? Que eso es parte fundamental de mi misión en la legislatura. Y bueno, pues nada, un poquito ya eso Fíjate es lo que que te he sabe. estado preguntando un poquito previo, pero ahora te voy a preguntar ya en estos 10 meses que has estado en el ojo público. Sí. Y yo diría, no porque pueda simpatizar contigo, porque lo he visto. Pero amigo, me hace seña de que se nos terminó el tiempo de este segmento. Esa pregunta se la tengo a Joan en el próximo segmento. Alerta Cristiano, hacemos una pausa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, aquí teniendo una conversación con la senadora Joan Rodríguez Bebe, y le estábamos preguntando sobre su vida, ¿verdad? Nos habló de su familia, pero ahora yo quiero enfocarme en estos primeros 10 meses que ella ha tenido como senadora, donde definitivamente todo el pueblo de Puerto Rico ha visto de que lo que es ella y la representante Lizzy Burgos son como unos pararrayos, porque han venido golpes de lado y lado,
Estoy seguro que es más por el impacto que ambas, y ahora aquí con Joan, ambas causan en cada hemiciclo. Ambas han sido muy firmes. Joan, a pesar de, no puedo decir a pesar de su juventud, siendo tan joven, ha mostrado una firmeza que pocos adultos mayores tienen y una valentía. ¿Por qué digo esto, senadora? Porque te quiero preguntar, ¿tu fe ha sido jamaqueada en estos 10 meses? Ha sido fortalecida. Okay. Mi fe ha sido fortalecida en todo este proceso. O sea, yo he visto cómo Dios me ha guardado, cómo Dios me ha acompañado, cómo Dios me ha dado la sabiduría para enfrentarme a todos los retos que he tenido que enfrentarme en este tiempo. Qué bien, qué bien. Amigos que están viendo el programa, sobre todo a los jóvenes, les hago estas preguntas a la senadora porque nosotros queremos multiplicar la cantidad de jóvenes que incursionen en la política. Ese mito que ha existido por tantos años, yo diría que por todo el siglo XX, de que la iglesia no mezcla con la política, eso está cayendo. Y tener a una senadora como Joan y a una representante como Lizzy, oigan, y a otros senadores y representantes que han sido cristianos y han sido representantes, es una muestra de que se puede, No todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ser médicos. Hay cristianos que somos llamados a la política. Así mismo. Y es un arte muy noble si sabemos vivirlo. Y por eso es que la senadora está aquí. ¿Cómo es tu relación con el resto de los senadores? Yo sé que tienes como unos bookends en el Senado a dos miembros del Movimiento Victoria Ciudadana, que yo los aprecio, los conozco, pero que son del otro extremo, de Proyecto Dignidad. Sí. ¿Cómo es tu relación con los senadores? Bueno, en términos generales, mi relación con los compañeros es muy cordial. El trato entre nosotros es un trato muy cordial durante el trabajo legislativo. Así que yo, por el momento, ¿verdad?, puedo decir que así ha sido. Qué bueno. Claro, como todo en la vida, hay compañeros con los que uno tiene mayor afinidad que con otros, un asunto estrictamente, yo diría que de personalidades, sí. Pero el trabajo se lleva a cabo con mucho respeto y con mucha cordialidad. A pesar de que te hemos visto encendida. Sí, y es que es parte de la dinámica. O sea, el que vaya al Senado pensando que no va a dar batallas, que no va a defender posturas con vehemencia, pues sencillamente habría que cuestionarse, ¿verdad?, ¿qué hace allí? Así que yo diría que sobre todo con los compañeros con los que tengo posturas diametralmente distintas en temas puntuales, porque tampoco es en todo, yo diría que probablemente en muchas cosas tenemos también cosas en común, claro. Pero en aquellas cosas donde tenemos divergencias y sobre las que ya estamos claros, pues mira, cada cual sabe levantar sus banderas, llevar a cabo sus luchas, hacer sus planteamientos, y yo creo que parte importante de este proceso político es que exhibamos madurez política, y parte de esa madurez requiere que no personalicemos las batallas. Eso para mí es fundamental. Correcto. Y tú no lo haces. Y yo no lo hago. Yo no personalizo una batalla. Esto no se trata de, independientemente del tema, de una batalla. De que son hermanos puertorriqueños. Claro, y no se trata de una batalla contra otro ser humano. Correcto. Se trata de batallas contra ideas. Contra propuestas, contra, ¿verdad? Digámoslo así, proyectos de ley. Pero la batalla no es contra un ser humano en particular. Y yo creo que cuando uno entiende esto y uno despersonaliza la lucha y se concentra en realmente dialogar. En el choque de ideas. En el choque de ideas, entonces uno también puede madurar políticamente y hacer política de una forma distinta. Además, por eso es que yo, perdóname, Eddie, por eso es que yo no recurro al ataque del adversario ni del compañero. No me gusta hacer eso, me gusta criticar y ser puntual sobre las ideas del otro, pero no sobre la persona del otro. Correcto. Así que en ese sentido, desde mi gestión legislativa, yo procuro, dentro también obviamente de mis propias limitaciones, porque no seré perfecta, pero procuro no ofender a otro ser humano, tan siquiera porque, ¿verdad?, tenga posturas totalmente diametralmente distintas a las mías. Yo te escucho y hago memoria pues yo soy abogado por 40 y pico de años y
en el campo legal hay unos choques fuertes, sobre todo en un tribunal. Y he visto compañeros que llegan al nivel de los ataques personales. Esos son los litigios más feos. Mira, Eddie, y la realidad es, todos tenemos padres, hermanos, familia, algunos tenemos hijos. Caramba, somos seres humanos de carne y hueso, nos enfermamos todos, ¿verdad? Padecemos, nos alegramos. Es decir, no podemos perder de perspectiva eso, que somos seres humanos. Esa sensibilidad sobre la humanidad del otro tenemos que tenerla muy presente en el camino, porque si no es muy fácil y muy tentador perder el equilibrio en medio del proceso. Y en una legislatura como la que tenemos, sobre todo en el Senado, donde hay 5 partidos y un senador independiente, uno tiene que tener las vías libres de problemas personales. Tú no sabes el día que vas a necesitar aliarte en unos proyectos. Hombre, todo lo que se aprueba ahí, ningún partido tiene una mayoría absoluta en el Senado. Así que proyecto que salga victorioso tiene que haber habido unas conversaciones. Y es bueno que inclusive, y esto me refiero a los cristianos, que no crean que porque ven a una Lisi o a una senadora Joan Rodríguez Bebe conversar con otros representantes o senadores, están entregando sus principios. No, hay unas cosas, como me enseñó el teólogo Sullivan, el core, ¿no? El corazón de nuestros valores y principios no se negocia. Pero hay unas cosas que están en unas elípticas alrededor, que ahí sí que se puede llegar a unos entendidos. Mi papá siempre me repetía de niña el refrán popular: lo cortés no quita lo valiente. No quita lo valiente. Así que... Correcto, y el respeto. No sé, pero yo desde que te vi llegar como senadora, tuve la impresión de que aquel asiento te estaba esperando hacía mucho tiempo. Y no he quedado defraudado, porque Joan ha demostrado mucha madurez, mucho respeto, y eso pues como cristianos nos tenemos que sentir agradecidos, ¿verdad? De que Dios la está ayudando. Amén. Vamos a entrar a unos temas. Tan reciente como los otros días te vi, ayer creo, que te reuniste con el señor Sidre. Sí, con el secretario. Para hablar algo de que tienen un plan para combatir la burocracia del gobierno. Pues mira, Eddie, ya ahora hablando propiamente del trabajo legislativo, sí, uno de los temas enfocados en el desarrollo económico, que para mí es bien importante, es precisamente de alguna manera reducir la burocracia gubernamental. Dios mío. Porque sabemos, esto no es una especulación, esto se ha estudiado en un sinnúmero de ocasiones, los economistas pueden dar fe de esto, los empresarios pueden dar fe de esto, sabemos que la burocracia es uno de los problemas más grandes que enfrentan en Puerto Rico las personas que quieren echar para adelante, que quieren montar un negocio, que quieren mantener su negocio exitoso, mantenerlo a flote. Y realmente tenemos un problema de sobreregulación, de regulación en exceso, ya sea reglamento, ya sea legislación, y definitivamente no podemos seguir en esta dirección. Tenemos que ahora, digámoslo así, ¿verdad?, encabullar y volver a tirar, encabulla, vuelve y tira. Tenemos que recoger vela, tenemos que entonces hacer una evaluación realmente bien hecha, seria, de cuáles son esas regulaciones, esas legislaciones que están obsoletas, claro, que ya literalmente no sirven, que se han convertido en un estorbo para hacer un gobierno más ágil, para hacer la gestión empresarial más fácil, y que podamos entonces derogar, enmendar o tal vez legislar, pero para simplificar. En palabras muy sencillas, lo que hice fue que recientemente le envié una carta al gobernador de Puerto Rico pidiéndole una reunión para dialogar sobre la propuesta que le quería presentar, que consiste en un esfuerzo colaborativo entre la rama ejecutiva y la rama legislativa. Tremendo. ¿Para qué? Para que los jefes de agencia puedan identificar cuáles son esos reglamentos y esas leyes que pueden enmendarse, derogarse y punto, hacerlas más simples, y entonces en el Senado crear una comisión especial que atienda específicamente esas recomendaciones para presentar los proyectos de ley que se requieren para poder simplificar los procesos. Claro. Así que el gobernador me responde y me refiere donde el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el señor Manolo Sidre, con quien me reuní en el día de ayer. Así que tuvimos... ¿Qué tal la recepción? Pues mira, pues muy positiva, el señor Sidre muy, muy dispuesto a darle forma
a esta propuesta, dialogamos sobre varias posibilidades, las vamos a estar trabajando para, obviamente, viabilizar esta propuesta. Pienso reunirme prontamente con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, también para hablar en detalles sobre la resolución 355 que presenté para los fines de crear esa comisión especial. Así que la idea es que podamos hacer un esfuerzo que vaya más allá de líneas partidistas, que también integre al sector privado, no solamente sea la mirada del sector gubernamental, sino también de las personas con experiencia en la calle, de cómo es, ¿verdad?, que se mueve y se brega con el asunto. Y entonces, con ese esfuerzo conjunto, poder llevar a feliz término esta propuesta de reducir la burocracia. Yo siempre digo, como decía mi abuelo, ¿a quién le amarga un dulce? O sea, para mí el dulce sería que el gobierno de Puerto Rico funcionara bien, independientemente de quién lo gobierne. Todos nos beneficiaríamos de que el gobierno fuera ágil. Mira, Eddie, y la realidad es que cada elección volvemos a hablar sobre el mismo tema y se repiten los mismos problemas y volvemos a hablar sobre el problema de la burocracia. Pues miren, pues vamos a hacerlo. O sea, ya estamos aquí, ¿verdad? Pues ahora vamos entonces a hacer lo que nos corresponde. Correcto. De mi parte, obviamente, estoy dando esos pasos afirmativos para que podamos llevar esto a feliz Tremendo. Término. Hacemos una pausa, amigos, y vamos al tercer segmento. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, aquí disfrutando de una tremenda conversación con nuestra senadora Joan Rodríguez Bebe. Para los que se estén cuestionando qué hace una política en nuestro programa, este programa lleva 9 años y en este programa generalmente hemos traído a los representantes y o senadores que se dicen cristianos. Hemos tenido aquí, inclusive Manolo Sidre, cuando incursionó en la política, uno de los primeros programas que visitó fue este. Hemos tenido, ustedes saben, varias veces tuvimos a la senadora Naida de Loíza y cómo la ayudábamos con el proyecto 950 del tema del aborto, con Chayán, el senador de Arecibo, que lo hemos tenido también. Así que a todo el que allí se mantenga, y ese es el único requisito, que se mantenga como cristiano firme en defensa de unos valores y unos principios, en la medida en que podamos, los ayudamos, indistintamente del partido que sea. Así que hay un tema por ahí, senadora, de un modelo federal, Family First, sí, que está sonando. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Bueno, el Family First es una legislación federal, es un modelo, como bien indica, que atiende o que presenta una propuesta distinta de cómo manejar los casos de maltrato de menores. Y es una mirada y un modelo particular que se enfoca en la preservación de la familia y que persigue que lo último
que la última opción a la que recurra el Estado cuando hay un caso de maltrato sea la institucionalización de ese menor, es decir, separarlo de su familia, de su ambiente, de su entorno y entonces llevarlo a una institución propiamente del Estado. Así que Family First lo que procuran es que el Estado le brinde los servicios necesarios a la familia para que en los casos, obviamente, donde no haya agresión sexual o no haya casos extremos, se le puedan dar los recursos a las familias para poder manejar los problemas que estén confrontando, las dificultades, los retos, para que ese menor pueda permanecer con su familia. Obviamente la finalidad de este modelo es una finalidad hermosa y yo diría que debería ser la gran meta, ¿no?, de todo programa dirigido a combatir el maltrato de menores. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en Puerto Rico en relación a este modelo? En Puerto Rico se ha presentado legislación para viabilizar la aplicación de este modelo federal en Puerto Rico. ¿Por qué? En parte porque de la aplicación de este modelo, de la implementación, debo decir, van a depender el que alleguen muchos fondos federales, fondos federales. Porque cada niño que se logre preservar, por decirlo de esta manera, recibe el departamento dinero federal. Ahora bien, el asunto aquí tampoco es si se recibe o no el dinero, pero eso es una realidad objetiva. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que aunque nosotros estamos de acuerdo con esa finalidad, con ese objetivo de la preservación, en Puerto Rico tenemos un problema actualmente, es decir, antes ni siquiera estamos hablando de que no hemos aprobado la legislación que busca aplicar Family First en Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico, en la actualidad, el Departamento de la Familia lo ha reconocido públicamente que no cuenta con los suficientes trabajadores sociales. ¿Para qué? Para atender todos los casos de maltrato. Ahora mismo, dicho por el propio departamento, lo que sería razonable es que cada trabajador social atienda un promedio de 20 casos. Ahora mismo están atendiendo más de lo estimado, están atendiendo de 35 a 40 casos por trabajador social. Obviamente no se le puede dar el servicio que se requiere. ¿Qué sucede? Esto es ahora, cuando todavía no se ha implementado al 100% Family First. La pregunta que nos hacemos es cómo queremos implementar y aprobar una legislación que vaya, aunque vaya dirigida a estos fines, no tenemos los mecanismos para ejecutarla, para que sea efectiva. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener entonces ahora? Que si el Estado decide no remover esos menores que están en situaciones de maltrato y dejarlos en su ambiente familiar, pero no tiene los suficientes trabajadores sociales para estar monitoreando esos casos, para que vayan a las casas, dijeron en las vistas que se supone que vayan de 2 a 3 veces en semana, que le brinden 2 a 5 horas semanales por familia. Ayudándolos, claro. En los programas que, ¿verdad?, se desarrollen para esto. El Departamento de la Familia reconoció que todavía está en el proceso de evaluación de los programas con evidencia científica que serían implementados, que todavía están en el proceso de adiestramiento del personal. Sin embargo, quieren entonces que se apruebe una legislación. Entonces nos tenemos que preguntar si la carreta puede ir delante de los bueyes. Correcto. Así que yo entiendo que esa legislación, aunque tiene una finalidad que nosotros apoyamos, no debe ser aprobada hasta tanto el departamento pueda dar fe de que cuenta con los recursos humanos y los demás recursos necesarios para que este programa y este modelo realmente sea efectivo y no ocasione que más niños, en vez de ayudarlos, sean revictimizados y se mantengan en situaciones de peligro. Wow. O sea, que no estamos listos. No estamos listos. Esa es la realidad. Puedan venir millones. Esa es la realidad. Y le estaríamos haciendo más daño, porque tendríamos un niño... En mi opinión, sí. Porque, en riesgo. Claro, porque en la medida en que tú decides preservar, ¿verdad?, entre comillas, esa unidad familiar, ¿ok?, y no remover al niño porque no quieres institucionalizarlo, pero a la misma vez no tienes los recursos humanos para proveerle el servicio, pues lo estás dejando en un mismo escenario sin resolver el problema. Y parecería, va a ser como una ficción, porque es como que, logramos mantener a estos niños con sus padres, pero el problema de fondo... a maltrato. Claro, pero el problema de fondo, que es el maltrato, no se va a poder atender efectivamente. Esa es la crítica a ese proyecto. Así que es un asunto de tiempo, no es el momento. Primero prepárense que el Departamento de Familia pueda dar fe de que lo puede hacer bien y entonces hablamos de aprobar legislación.
Joan, yo te quiero traer una preocupación que yo tengo y mucha gente tiene en Puerto Rico. Es la corrupción y la llamada impunidad de nuestros gobernantes. Sí. Hay un periodista que yo respeto mucho como periodista, Antonio Quiñones Calderón. De hecho, él acaba de escribir una columna en Puerto Rico donde él dice, no, así no se resuelve la corrupción. Esa columna salió hace unos días. ¿Por qué la saca la columna? Porque acabamos de experimentar la experiencia de la doctora Kelleher, que cometió unos delitos y hemos visto que prácticamente no va a cumplir cárcel. Pero también vimos a un Víctor Fajardo que estuvo envuelto en unos 9 o 10 millones, cumplió muy poco, no restituyó todos esos millones. Y Antonio Quiñones Calderón, y este es el libro que él escribió en el 2014, dice que tenemos que ver la manera de evitar que este esquema que montan los políticos y los gobernantes, de que me tumbo lo que me quiera tumbar, que lo que voy a cumplir posiblemente es poca cárcel o en la calle, sin restitución, y esto se repite y se repite. Y este libro está dedicado a eso. O sea, tan increíble como, por ejemplo, una estadística que él señala, que durante los años 93 a 2000, la corrupción gubernamental en extorsiones, en malversaciones y en despilfarro, en proyectos del gobierno, le costó al pueblo de Puerto Rico la cantidad de 3.339 millones o 417 millones al año. Insólito. O sea, Criminal. criminal. Y lo que uno entiende como criminal es que yo monto el esquema, me robo el dinero y apenas cumplo cárcel. Sí, de hecho, esa columna de la que habla, la leí, me pareció que fue excelente y, digámoslo así, se ha convertido en un pie forzado para que desde mi oficina legislativa atendamos también la perspectiva que él trae. Porque yo hasta el momento he presentado 2 proyectos dirigidos a combatir la corrupción. De hecho, fueron los primeros proyectos que presenté cuando comencé, luego de juramentar. Sin embargo, interesantemente, esos proyectos no se han atendido. Y obviamente yo le he dado seguimiento porque entiendo que son proyectos que tienen que atenderse con celeridad. No hay razón alguna, pienso yo, para que proyectos para combatir la corrupción, proyectos que son obviamente con una mirada bien puntual y bien enfocados, no sean atendidos. Y volvemos a lo mismo, si se fijan. Sí. Cuando llega el tiempo de las elecciones, como pasa con el tema de la burocracia, correcto, todo el mundo habla de combatir la corrupción, todo el mundo tiene buenas ideas, todo el mundo tiene voluntad, fíjense, más que buenas ideas, todo el mundo tiene voluntad, poco tiempo antes de que los elijan. Sin embargo, cuando estamos ahora arrancando la carrera, ¿verdad?, ahí es que uno tiene que probarse, porque no es a 6 meses de que vuelvan a reelegir. Correcto. No, ahí cualquiera dice todo. Es que vamos a trabajar desde el inicio y las cosas que son prioridad, pues vamos a atenderla como debe ser. ¿Qué comisión los tiene? Lo tiene la Comisión de Gobierno y de hecho uno de los 2 proyectos, un proyecto bien importante porque prohíbe por primera vez en Puerto Rico el nepotismo cruzado. En Puerto Rico se prohíbe el nepotismo, que no es otra cosa que básicamente esquivar el principio del mérito, obviarlo para contratar a un familiar, darle prioridad y darle un privilegio, por decirlo así, a un familiar sin consideración alguna los méritos de la persona. Nosotros estamos obviamente acostumbrados a esto, pero este proyecto va más allá, porque en Puerto Rico la modalidad más común de nepotismo no es cuando un funcionario contrata directamente a su familiar, sino cuando se intercambian los familiares entre funcionarios. Por ejemplo, el alcalde contrata al hijo del legislador y el legislador contrata a la esposa del alcalde. Eso es un ejemplo. Esa modalidad de nepotismo es la más común en Puerto Rico y con ese proyecto se prohibiría. Correcto. Así que obviamente yo estoy bien pendiente, el país debe estar bien atento de cuándo baja a votación ese proyecto, porque realmente hay que poner la acción donde ponemos la palabra. Definitivamente. Amigo, eso es uno de tantos temas con la cual la senadora está trabajando y pónganlo en oración, amigos, porque de verdad Puerto Rico no puede continuar
con este despilfarro de dinero, aparte de que nos mina el espíritu nacional puertorriqueño, nos destruye, troncha esperanza con tanta pobreza que hay en Puerto Rico y que de repente... Nos empobrece material y espiritualmente. Sí. Eso es así. Amigos, hacemos una pausa, vamos al último segmento, Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos, ya al último segmento. Qué pena, como decía, qué triste cuando se acaba el anuncio aquel. Senadora, siempre se le asocia a usted con la protección de la mujer, con el issue del aborto. La gente se cree que los legisladores de Proyecto de Dignidad lo único que hablan es de eso, y ya han visto que ambas legisladoras tienen variedad de proyectos y la temática, pero siempre también estamos pendientes. Por ejemplo, se ha hablado de que usted está trabajando la carta de enmienda de los derechos de los pacientes. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, pues mira, antes de ir directamente sobre el proyecto, tienes razón, ¿verdad? Nos asocian usualmente con estos temas y qué bien, qué bueno, porque quiere decir, ¿no?, que nuestra voz está siendo escuchada, sí, en relación a la importancia. Y se creen que ustedes no saben más nada. No. Ah, bueno, claro. Obviamente nosotros pudiésemos estar aquí hablando de un sinnúmero de proyectos también, ¿verdad? Correcto. De todo tipo, dirigidos a los trabajadores, a la agricultura. Bueno, pudiésemos, ¿verdad?, estar aquí, acceso a la información. Pues ya tendremos otro No terminaríamos, programa. Estaríamos obviamente sí, otro programa completo. Pero a mí para nada me molesta que me relacionen con la discusión pro vida en Puerto Rico. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es un elogio. Es un elogio porque nuestra postura no es en contra de. Nuestra postura es a favor de la vida en todos, en todo momento, en todo su esplendor, en todas sus etapas, en todos sus procesos, en todas sus circunstancias. Sí. Realmente se trata de un discurso real de respeto a la vida humana, de inclusión, ¿no? Porque cuando hablamos de respetar la vida en todas sus manifestaciones, incluye, por ejemplo, a niños que vienen con Down syndrome o con otras condiciones genéticas, etcétera. Así que, bueno, en ese sentido, yo con mucho honor, ¿verdad? Con mucho honor y con mucha alegría llevo, ¿no?, ese señalamiento, por decirlo así. Sí. Ahora, en cuanto a los proyectos puntuales, presentamos un proyecto dirigido a que se enmiende la Carta de Derechos del Paciente para que los niños que sobrevivan un aborto, los médicos, el personal médico tenga la obligación de asistir a esos menores. Y tal vez alguien se preguntará, ¿pero de qué están hablando aquí? De bebés que sobreviven a abortos y que le tengan... Pero como eso es obvio. Pues fíjese, que sepa el público que aunque a nosotros nos parezca obvio, no es tan obvio. No es tan obvio. Y a veces hasta las cosas de sentido común hay que ponerlas en papel en blanco y negro. Sí. ¿Por qué? En Puerto Rico, se puede realizar un aborto hasta el último momento del embarazo. En Puerto Rico, por legislación, nunca se ha regulado ese aspecto. Pudiéndose regular, porque eso es otro tema. Hay mucha confusión. Hay personas que a mí me han escrito para decirme, pero es que mire, senadora, en Puerto Rico no se puede hacer nada para regular el aborto porque eso es por disposición federal. Pues eso vamos a aclararlo de entrada. Eso no es correcto. El Tribunal Federal, si bien reconoce la práctica del aborto, ha dicho que antes de que el bebé sea viable, o sea, es decir, antes de que pueda sobrevivir si nace prematuro,
el aborto se puede regular de diferentes formas. Y después de que el bebé ya es viable, es decir, que pudiese sobrevivir si nace prematuro, el aborto se puede regular y hasta prohibir. Correcto. Y la mayoría de los estados en Estados Unidos lo han regulado de diferentes formas. Todos los proyectos que yo he presentado son proyectos enmarcados dentro de los parámetros constitucionales. Obviamente yo no favorezco el aborto de ninguna manera. No, tú quisieras que se eliminara el aborto. Pero obviamente dentro de esas limitaciones legales, nosotros estamos presentando proyectos que ya sabemos que cumplen con el test constitucional. Uno de estos proyectos, que es el que le estaba hablando de los bebés que sobreviven, se presenta porque como en Puerto Rico se pueden realizar abortos tardíos, que de hecho en el 2020 aumentaron súbitamente los abortos realizados con mecanismos para abortos ya tardíos en el embarazo. Y tardíos es hasta el día antes. Literalmente se podría, por ley. No hay nada que lo impida. Pues, ¿qué pasa? En muchas jurisdicciones donde se llevan a cabo abortos tardíos, se llevan estadísticas de los bebés que sobreviven. Estamos hablando de bebés que ya pueden sobrevivir si nacen prematuramente 22 semanas o más. Se llevan estadísticas de los que sobreviven, por cuánto tiempo, ¿verdad? Sobreviven. Pues en Puerto Rico estamos a ciegas con estas estadísticas. ¿Por qué? Porque no se recogen. Correcto. No se recogen en este renglón y en muchísimos otros de nuestra sociedad. Por lo tanto, si en Puerto Rico se llevan a cabo abortos tardíos y existe la posibilidad de que bebés sobrevivan estos abortos, caramba, es un asunto de humanidad, que los doctores que atienden estos casos se vean en la obligación de darle el mayor servicio médico para preservar la vida de esos bebés que ya nacieron. Lo contrario, Eddie, sería literalmente infanticidio. Sí, y de hecho, eso está ocurriendo. Hay una clínica en Puerto Rico que va a ser piqueteada en el mes de noviembre, que practica esos abortos y cuando el bebé nace vivo lo dejan morir. Bueno, obviamente yo no tengo esa información para... Pregúntenle a Carlos Sánchez, claro, que le tiene el piquete montado ya pronto. Claro, tengo que ser responsable de mis expresiones. A mí, ¿verdad? No me consta de personal conocimiento, pero en el 2017 hubo unas enfermeras que hicieron unas denuncias anónimas. Salió en la prensa. Salió en la prensa del país, exactamente. Y eso quedó en el olvido y en oídos sordos. Correcto. Así que definitivamente esto es un paso. Olvídense del tema del aborto, porque en estos casos ya el aborto no funcionó, por decirlo así. Estamos hablando de seres humanos que han sobrevivido. Nació vivo ese bebé. Ya eso es para efectos legales. Y tú lo que estás pidiendo es manténlo vivo. Ayúdenlo. No lo dejen tirar de una bandeja. O sea, la madre lo parió, lo abortó. No lo abortó muerto. Está vivo, es ser humano. No lo dejen tirar de una bandeja para que pase el tiempo y el niño muera. Correcto. O sea, así que bueno, eso es uno de los proyectos. Y así hemos presentado diferentes proyectos. Ya creo que hemos presentado 6 proyectos y continuaremos presentando otras legislaciones enfocadas en preservar las dos vidas. La de la madre, obviamente procurando su bienestar. Correcto. Y también la del menor. Y bien importante, cuando hablamos sobre el tema provida, muchas personas hablan del tema de la adopción. Y dicen, ustedes solamente están combatiendo esto, pero la adopción... Pues sepa que ya yo he presentado 2 proyectos también dirigidos a maximizar las posibilidades de que los menores que están ahora mismo esperando por ser adoptados, en efecto, sean acogidos por una familia en el país. Claro. Estoy trabajando fuertemente, con todo mi corazón, para que los niños que están ahora mismo en esa espera realmente puedan tener la oportunidad de ser amados y educados por una familia. Sí. Así que todo esto va de la mano, ¿no? Y también, obviamente, proveerle también los recursos a las jóvenes, sobre todo a las jóvenes que caen en estado de embarazo, para que puedan tomar la decisión que decidan, ¿verdad? Obviamente mirando a la posibilidad y a la esperanza de llevar a la luz la vida que llevan en su vientre y que puedan sentirse apoyadas por su entorno y también por el Estado. Y veo que también has provisto un proyecto para ayudar a una madre que ha abortado
a que reciba ayuda psicológica. Eso es otro proyecto bien, ¿verdad? Bien interesante, porque aquí se habla de de hecho, hay un proyecto para atender la depresión posparto. Correcto. Nosotros yo representé junto con el senador del distrito de Arecibo, Rubén Soto, que preside la Comisión de Salud, presentamos un proyecto para que también se le provea servicio de salud a las madres que sufren abortos, ya sea aborto voluntario o aborto involuntario. O sea, un aborto espontáneo y un aborto voluntario pueden tener las mismas consecuencias, y de eso se habla muy poco. Yo diría que básicamente se invisibiliza esa realidad, no a lo mejor todas las mujeres, pero muchas mujeres, eso está sumamente estudiado. Yo pienso en la joven que abortó, no bien informada, abortó y sufre una depresión posteriormente. ¿Quién ayuda a esa Correcto. joven? La realidad... Hay gente en Puerto Rico, Daisy, tiene su servicio, ¿verdad? Pero son tantas las que están abortando de esa manera. Pues eso es así. La realidad es que está sumamente documentado y estudiado el efecto que puede tener en algunas mujeres el aborto, tanto el aborto espontáneo como el aborto provocado, el intencional. Y yo creo que ambas merecen ser atendidas si confrontan una situación emocional que realmente requiera de ayuda. Y amigo, y miro a la cámara, amigo, no es que Joan esté fomentando el aborto, es que si se está dando, ese ser humano que aborta necesita ayuda. Bueno, y parte del proyecto dispone que se tiene que llevar una campaña de concientización para que la gente se concientice sobre los efectos o posibles efectos que pudiese tener esta situación. Yo conozco personas que han abortado y 20, 30 años después todavía están con la mente ida. No quererle ofrecer ayuda o negarle ofrecerle ayuda a estas mujeres sencillamente sería, a mi juicio, una forma de querer tapar el cielo con la mano. Correcto. Y decir, aquí no pasa nada, correcto, sencillamente esto no tiene ningún efecto, y básicamente sería ignorar, invisibilizar a todas esas mujeres que en efecto sí padecen, ¿verdad?, de algún tipo de depresión o de situación emocional producto de un aborto. Te voy a hacer una pregunta que me intriga, no me contestes necesariamente en específico, pero ¿podremos esperar algún otro proyecto de Joan Rodríguez Bebe con relación al aborto? Categóricamente te contesto que sí. Esperen lo que viene. Okay. Como diríamos, allá en Estados Unidos se está dando una lucha, uno no sabe lo que va a pasar, ¿verdad?, con la cuestión del aborto en el Tribunal Supremo, que parece que va a llegar pronto, pero mientras tanto, ¿verdad?, uno puede seguir tratando de, a mí me gusta sacarle pedacitos al aborto y destruirlo realmente, porque el daño, aparte de que esto que está señalando de que los niños que no están naciendo, por así decirlo, o los que nacen vivos y los dejan morir, amigos, ustedes están viendo cómo nuestra población está disminuyendo. Cada día la población se torna más vieja y cada día hay menos jóvenes, así que vamos a tener que darle vuelta a esa tendencia, por lo menos darnos cuenta inclusive de cómo económicamente nos estamos haciendo daño, aparte de la juventud que se nos ha ido para Estados Unidos. O sea, se nos está desangrando el país literalmente. Joan, los últimos minutos yo los quisiera dedicar a que tú le hables a nuestra juventud. O sea, ¿cómo tú ves o qué tú le podrías decir a nuestros jóvenes en términos de que estén dispuestos como estuviste tú? No sé, desde esa experiencia que tú has experimentado, pudiera ser que alguno de ellos esté viendo cómo tú eres atacada y puede estar pensando, no, yo no me voy a meter en esa olla de grillo. ¿Qué tú le dirías a nuestros jóvenes? Pues tengo que decirte que cada vez más me relaciono con jóvenes que están dispuestos, que están deseosos de aportar desde la universidad, desde sus espacios sociales, desde las redes sociales, y que están verdaderamente bien entusiasmados y motivados. La percepción que yo tengo de la juventud no es de la juventud que está echada para atrás, ¿verdad?, con un control de una televisión o jugando videojuegos, no. Yo he tenido la gran dicha de seguir conociendo jóvenes
que están poniendo su granito de arena y que están, diría así, que están contemplando la posibilidad real de insertarse en espacios políticos cada vez con mayor fuerza para cambiar la sociedad. ¿Qué preparación tú le dirías que deberían de ir teniendo? Sí, bueno, yo creo que obviamente en estos momentos se hace indispensable conocer la batalla cultural que estamos viviendo, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. O sea que mi exhortación primera sería a que logren entender a Puerto Rico dentro del macrouniverso. O sea que un poco no fijemos la mirada solamente en el país, sino que busquemos entender el mundo, lo que está pasando en la política de otros países, cómo se están dando unos fenómenos globalistas, para poder comprender entonces la micropolítica. Y esa sería mi exhortación primera. Yo no tengo la menor duda que más jóvenes no necesariamente se van a unir a un partido específico, correcto, sino que más jóvenes se van a unir a movimientos conservadores, movimientos pro vida, movimientos pro libertades individuales, movimientos pro libertad de empresa, de mercado, en fin, movimientos que realmente defiendan la defensa de la vida como un valor supremo que debe ser defendido como derecho ineludible, ¿no? de la defensa de derechos ulteriores, y además también jóvenes que están muy claros en que estamos en momentos históricos donde las libertades individuales son amenazadas y que hay que poner en nuestra gestión política y en nuestras luchas sociales y públicas ese frente, ¿no? y estos principios hay que ponerlos en la delantera. Así que yo creo que sí, que cada vez son más conscientes de las amenazas a las que nos enfrentamos. Y ese llamado tú se lo haces a cristianos y a no creyentes. Claro, porque el sector conservador es más amplio que el sector cristiano. Hay personas que son conservadoras que no se identifican con una religión particular, no profesan religión alguna y perfectamente se identifican, por ejemplo, con los valores pro vida. Usted no tiene que ser pro vida y no tiene que ser cristiano para ser pro vida. Usted puede ser incluso ser ateo. Correcto. Y creer en la defensa de la vida desde el momento de la concepción. De igual manera, usted no tiene que ser religioso ni creyente para defender las libertades individuales, ¿verdad? Como un principio básico de la sociedad. Usted no tiene que ser creyente para defender la democracia realmente, ¿no? De respeto a la pluralidad. Así que aquí es una casa grande donde cabemos muchos. Eso es. Amigo, hasta aquí nos trajo el barco con la senadora Joan Rodríguez Bebe. Tenemos la esperanza de que la tendremos próximamente, porque ya ustedes han visto las expectativas de ella. Joan, que Dios te bendiga mucho. Gracias por igualmente estar con nosotros. Amigos, Alerta Cristiano, que Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.